Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Nuestro tema hoy es las insólitas alianzas políticas que empiezan a verse por aquí y por allá y que permiten vislumbrar o intuir o sospechar alianzas todavía más insólitas por allá y por aquí. Para conversar sobre eso, nos hemos reunido y necesariamente pues tendríamos que comenzar con la alianza que anuncia, todavía no sé si ya han firmado los papeles en la municipalidad, Antauro Humala y un señor Sánchez, y además un partido llamado Podemos. ¿Qué piensan de esa alianza? ¿Entrarían? Yo creo que no son alianzas que estén basadas en ningún tipo de principio, de visión común, sino que son alianzas de ver cómo llegan al Congreso. Y ya en el Congreso son gente silvestre, nómade, que va cambiando de un día para acá, un día para allá, como se ha visto estos 5 años, y es que a eso a lo que aspiran, ¿no? Porque Podemos, que es del señor Luna Galvez, que no sé, de la manera más, no quiero ser rudo o cruel, pero es alguien que ha demostrado que llega al Congreso por su interés económico particular, arreglar sus chamullos económicos y lo hace sin descaro. Y él se junta con la gente que deja el gobierno de Pedro Castillo. Y luego Antauro recoge con entusiasmo a la inscripción de Juntos por el Perú, que fue el partido que Sánchez le robó a Yehú de Simón y lo dejó tirando cintura y luego lo fue llevando y se ha ido acomodando por varios lados. Junto por el Perú, además, para ver lo de alianzas, fue el partido que se creó en el año 1994 para llevar a la presidencia a Javier Pérez de Cuellar. Si Javier Pérez de Cuellar supiera los trajines que ha tenido su partido, se vuelve a morir. Porque eso ha sido el vientre de alquiler mejor vendido y más cotizado en la política peruana. Y como Antauro se ha peleado con la gente del partido Antauro, parece que se está arrimando con la gente del partido Juntos por el Perú. ¿Qué hay de visiones comunes? Nada. Es Nada. interés de cómo llegar a un lugar en la política. Mm. En ese Pero, sentido son movimientos electorales, o sea, ni siquiera, son alianzas electoreras en todo caso. Sí, sí, Mm. eso es, ahora, objetivos comunes está el de llegar al Congreso, eso es sin un duda, objetivo. sin duda. Está el de mejorar esas posibilidades, efectivamente, ¿no? Mm. Pero, ¿por qué cuesta pensarlo como una alianza? Tú estás diciendo cuesta pensarlo porque no es ideológico, porque no tiene fines más elevados que simplemente entrar al Congreso y hacer lo mismo que ahora. ¿Qué es Bueno, lo que produce una resistencia a decir acá hay una primera alianza? Casi uno diría en circunstancias normales es algo para celebrar. Es un título de primera plana que dijera Antauro encuentra dos aliados. Ya está. claro, Pero eso no se está dando y parece que no se va a dar, ¿no? no. Y Mm. además, una pregunta que surge ahí es: ¿por qué Antauro se va volviendo cada vez más sexy como candidato electoral y comienzan a moverse? El Congreso se ha trompeado ayer horriblemente porque querían dar una ley para evitar que Antauro Humala llegue al Congreso. Querían dar una ley y casi que la ley ya salía con nombre propio. Gente que haya matado a policías, y que recién, y que todavía no hayan pasado 10 años que salía de la cárcel. Entonces comenzaron a decir: oye, eso no puede ser. Y comenzaron a meter tantos temas que luego dijeron: hay que sacarlo de violación sexual, porque ahí habían como 20 congresistas. Hay que sacarlo. O sea, comenzaron a sacar tantos delitos que casi era para que puedan entrar hasta Alberto Fujimori, que tiene condena por homicidio, secuestro y todo. Entonces al final se han quedado atrapadas. Entonces la ley Antauro, para evitar que Antauro llegue, no, ya no va a salir, al menos en el corto plazo. Mm. Ahora, esto de lo que tú comentabas, Mirko, preguntabas, ¿no? Que por qué no se celebra una alianza entre dos, digamos, situaciones, o en todo caso, entre dos grupos que podrían estar lejanos, ¿no? Digamos, un partido que era más de un lado, digamos, de derecha, con uno menos de izquierda, en fin, acá no hay tanto un tema ideológico, sino que en verdad ciertas posiciones, más que ideologías, podría llamar la atención, pero lo que pasa es que como al final del día, en la versión práctica de la participación de estas organizaciones en este Congreso, uno dice, bueno, sinceramente no tienen bandera, ¿no? Lo que buscan es
digamos, conducir objetivos muy concretos de grupos de interés particulares, ¿no? Lo que yo sí creo es que este asunto de las alianzas, esta es una primera alianza que seguramente será sobre todo electoral, pero las que vengan seguramente van a apuntar sobre todo a crear bloques parlamentarios importantes, ¿no? Porque vistas las cosas como estamos, en el Perú actualmente, ¿quién gobierna? ¿Gobierna el Ejecutivo o gobierna el Legislativo? ¿No? O sea, cuán importante en verdad es la figura de la presidencia respecto del Parlamento. La presidenta Boluarte no tiene bancada, está sola, no tiene ni siquiera vicepresidente, y tiene a un grupo de parlamentarios que se han aliado junto a ella o que la soportan, y finalmente así es como se está gobernando, ¿no? Entonces, finalmente, en el análisis que se tenga que hacer cuando se armen estos grupos, también habrá que ver cuán relevantes van a ser como bancada, ¿no? Y que eventualmente puedan conducir un gobierno, porque finalmente pareciera que en el momento estratégico va a ser mucho más importante la presencia de bancadas en el Parlamento o grupos parlamentarios afiatados respecto del propio Ejecutivo, porque como van las cosas, los últimos años en verdad no ha sido tan importante, ¿no? O sea, lamentablemente la figura del presidente ha perdido gravedad, ¿no? O gravitación. Estás diciendo que las buenas alianzas son después de las elecciones, en realidad, ¿no es cierto? La gente que Hay que verlas logra en acción, ponerse claro. de, ponerse de acuerdo en el Congreso y negociar eso con el Ejecutivo, con la presidencia. Sí, bueno, eso es una ley de oro, digamos, de la política, estoy de acuerdo contigo. Pero mientras tanto, necesitamos seguir detectando insólitas alianzas. Pero no siempre se queda con las no tan insólitas porque están a la mano, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la pregunta de la derecha, esta vez va a ir unida, porque no nos olvidemos que en la pasada elección la derecha fue muy separada. Sus dos grandes partidos, Fuerza Popular y Renovación Nacional, Mm. eh, fueron cada uno por su cuenta, incluso en competencia. Me parece haber escrito alguna vez que el señor López Aliaga pues le hacía daño a Keiko Fujimori y le quitaba votos, y Cierto. después algunas otras agrupaciones de derecha más chiquitas. ¿Cómo van a enfrentar eso en esta elección? Hay una capacidad, un ánimo de ir juntos y decir, bueno, si se trata de bloquear a los nuevos castillos, la derecha tiene que ir unida, o esa no es una preocupación. Sí lo es, porque es que cuando los escucho lo que pienso es que estamos hablando de un mundo anterior, una prehistoria donde las ideas valían algo y tenían algún peso en la dirección política. ¿Qué es izquierda, qué es derecha hoy en día? ¿Antauro Mal es de derecha o de izquierda? Sí, creo que no, sería difícil calificarlo, es no sé, es un torpedo que entra en la política y que se mete por donde sea y que puede hacer la alianza con quien sea. Y cuando veo, por ejemplo, en estos días la pelea entre el premier Adrián Sen y el ex embajador Forsyth, que si que quieren denunciar a la señora Boluarte ante la Comisión Penal Interamericana, la Corte Penal Interamericana, y son dos ex embajadores en la OEA. Pensaría, sospecho igualito. Lo que ocurre es que uno está en el gobierno y otro está en la oposición, pero si los papeles se podrían invertir perfectamente, sin ningún problema, y lo que ahí se defiende no son ideas, son intereses, posiciones, quién tiene el poder ahora, cómo te lo quito, pero que se discutan ideas, esos son tiempos pasados, ya eso ya no hay en el Perú. Mm, Pero si mm, echamos por la borda conceptos como izquierda y derecha o centro izquierda, etcétera, ¿y con qué nos vamos a quedar? ¿Con el que me gusta y el que no me gusta? ¿El mm, más malo o el menos malo? Porque acá mm, viene un tema de izquierda y derecha, pueden tener todas las limitaciones que querramos, pero son una taquigrafía para definir rápidamente dónde está ubicada una persona frente al Estado, frente a las libertades, frente a los derechos ciudadanos.
¿no? Mm, Entonces, si yo digo que una persona es muy de derecha, ustedes me van a entender, ¿no es cierto? Y no necesito ni decirlo, cómo está ubicada esa persona frente al aborto, frente al salario mínimo, frente a los feriados. Hay una serie de categorías que se definen de esa manera, ¿no? mm, Y para eso están. Sí, yo no soy un fan de izquierda-derecha, pero la pregunta es, ¿con qué los reemplazamos? Que mm. es un dato importante a la hora de las alianzas. Ujú. Yo creo, Eh, Mirko, que de estas tres cuestiones que has puesto tú en la mesa, el asunto de la relación frente al Estado, las libertades y, ¿qué has dicho? Y el tema los de los derechos, derechos, es que ahí hoy día no es que sea tanto un tema de derecha como de izquierda, porque digamos que en principio cualquier, digamos, político o alguien que intenta entrar en la cuestión pública tiene que reconocer que estés en derecha o izquierda, hay libertades y hay derechos que hay que respetar y obviamente también digamos, deberes, ¿no? Y yo creo que el punto neurálgico es la cuestión respecto al Estado y sobre todo de dónde viene el crecimiento económico o el ámbito de actividad privada, ¿no? Por ejemplo, seguramente al señor Antauro y a la gente que se ubica más en el lado de la izquierda le gustaría que el Estado sea, digamos, más expansivo, ¿no? Todo el asunto de las privatizaciones respecto de la posibilidad de no privatizar o de qué tamaño debe ser el Estado y todo lo demás es un asunto y es un tema no menor porque ya han aparecido estas figuras tipo Milei o Bukele en el mundo que están pues bregando para que el Estado se haga mucho más delgadito o flaco, ¿no? Y al mismo tiempo, todo este asunto de las libertades pueden ser que en el caso de personajes como Antauro, y básicamente él, ¿no? Se recorten, ¿no? Porque él sí tiene unas visiones muy autoritarias sobre lo que implica ser un ciudadano en el país, ¿no? O sea, casi como que él va a ser el que haga la ingeniería social de qué cosas finalmente tendremos como derechos, ¿no? Entonces, yo creo que el punto ahí neurálgico es la relación con el Estado y en ese sentido, cuando tú decías cómo se van a ir armando esos bloques, yo creo que en el caso del Perú ni siquiera vamos a entrar en ese tipo de debates y básicamente otra vez estaremos en torno al temor, ¿no? Si es que finalmente estas encuestas que ponen a Antauro Humala en segunda vuelta se logran, digamos, ir consolidando como tendencias, obviamente es muy prematuro, lo que va a pasar es que va a haber el bloque que no quiere que llegue Antauro al poder, y entonces vamos a tener el bloque de los antauristas y los que no quieren que llegue por el temor enorme que implica su discurso tan, digamos, extremista, ¿no? Extremo, como lo hemos visto. Entonces, tal vez ahí está ese bloque que tú decías, habrá un bloque de derecha, habrá un bloque de gente que se ubique en el liberalismo, sea de derecha, de izquierda, lo que sea, probablemente va a ser ese el bloque de los que van a tratar de que no llegue al poder una visión tan, digamos, extremista como la que plantea Tauro Humala respecto del mismo señor Humala, ¿no? Y así será la cuestión, muy polarizada y bueno, ¿estás tal vez. planteando entonces radicales y moderados? ¿Así se va a distinguir la política en el Perú? ¿Diferenciar? Probablemente, o no, o tal vez sea una guerra de radicales contra radicales, pero digamos que no antisistemas, ¿no? Porque el problema de Antauro Humala es que yo creo que él ni siquiera es radical, es un antisistema, ¿no? Eso es un personaje que lo que quiere es golpear el tablero, destruir todo, incendiemos y se acabó. Y al otro lado podrías tener a un radical, pero que obviamente pues no llegue a ese nivel, ¿no? Entonces, yo creo que más o menos ¿Tú por ahí va la cuestión, considerarías ¿no? que, tú pensarías que Fernando Rospigliosi es un radical o un moderado? Qué buena pregunta. No, yo creo que es un radical. Un radical. Sí, Se ha vuelto un, sí, un- un conservador en modo radical. Sí, sí, sí. es un radical. Pero es que yo insisto en que están hablando de ideas cuando en la política peruana ya no se habla de ideas. ¿Qué tienen en común la gente del Podemos Perú de Luna Gálvez con la gente que estaba con Pedro Castillo? En ideas nada, es voluntad y ganas de poder tener un espacio en la política, aspiración legítima, respetable. ¿Qué ¿Y tienen qué en común reemplaza? Verónica Mendoza, cuando pacta con Pedro Castillo? Verónica Mendoza dedicó una vida a la defensa de los derechos de la mujer, etcétera, y entra con los gobiernos más misóginos y con los Mm, premiers más salvajemente antifeministas.
¿Qué tienen en poder Perú Libre con el fujimorismo? Que se despachan juntos todos los días en el Congreso. Allá no hay discusión de ideas, es cuotas de poder, qué ganamos, cómo nos repartimos. Ya se acaba en el Perú. El mercado, el debate de ideas se acabó. Lo que hay es debate de intereses particulares. Es todo lo que se discute. Mm, mm. Pero igual, ¿no? Igual, aun cuando no hay debate de ideas, yo creo que en algún momento, por lo que ha señalado Mirko, sí se va a tener que definir posiciones, ¿no? Y creo que un punto de verdad importante va a ser qué se van a hacer con algunas empresas estratégicas de antaño, lo que está pasando con el aeropuerto, lo que está pasando con Corpac, no sé qué, porque al final del día se vuelven problemas concretos. O sea, si se caen los aviones, si no puedes subir a un avión, si tu vuelo se retrasa, o sea, ya estás paralizando la propia vida de las personas en su día a día, sí tienes que confrontar esa situación. O sea, ¿se privatiza o no se privatiza? Se le da más, el agua, ¿qué va a pasar con el agua? Entonces, en verdad son cosas que al final del día se convierten en bien concretas para las personas y su diario trajinar, ¿no? Más allá de la ideología, de que si el Estado es así, asá, la filosofía, pero yo creo que tarde o pronto se va a tener que poner, y es un tema que seguramente, como digo, el señor Humala, Antauro Humala, que es antisistema, por ejemplo, y ahí vienen las paradojas, ¿no? Podría decir ya que mañana se acaben todos los ministerios y se acabó, un solo Estado y se acabó, y se parecería mucho a lo que plantea un Milei, ¿no? Pero obviamente la diferencia va a ser que mientras que un Milei va a plantear que haya más libertad individual y que la riqueza y toda la cuestión esté vinculada en los emprendedores y el emprendimiento, el otro señor va a decir que sea el Estado como gran agente económico que cree riqueza y todo lo demás. Y ahí tienes una gran diferencia, ¿no? Bueno, eso dependerá mucho de las encuestas, ¿no? Si esto es como dice Augusto, y la gente que está en la política no tiene el menor interés por esbozar una idea propia, lo que ahora se llama pues en las redes los contenidos de sus campañas van a tener que salir de algún sitio. Y yo supondría que las encuestas de las 4 o 5 empresas dedicadas a eso son lo más parecido que tiene el Perú a la voluntad popular, ¿no? Y que todo eso nos lo va a decir, nos lo va a decir la siguiente batería de encuestas. Y eso nos trae de vuelta a las alianzas. Las encuestas van a poder definir contenidos lo suficientemente populares y con suficientemente buenas cifras como para Mm. que agrupaciones como Acción Popular, el APRA, el Partido Moradito y otros puedan unirse simplemente por la magia y la fuerza de un concepto que aparece en las encuestas. ¿Qué es para usted, por ejemplo, eh, el problema más importante hoy en el Perú? Si la seguridad ciudadana tiene un Mm, 45%, serán ujú, capaces sí, estos partidos esencialmente oportunistas, vistos desde la perspectiva ideológica, mm, capaces de unirse en torno de la seguridad ciudadana y presentar al ujú, candidato de la seguridad ciudadana. Al final, eso es lo que va a definir las alianzas. tal cual. Y en realidad, lo que estamos llamando alianza insólita es la alianza ideológica a la cual Augusto ya ha enterrado en el presbítero maestro de la política. Totalmente. Porque, Así es, ¿por qué Antauro hemos viene y dice, entrado. yo soy Bukele? Oye, pero Bukele es de derecha. No, no, yo soy Bukele, dice Antauro. ¿Por qué López Aliaga, que es un empresario de derechas, viene y se farrea los contratos de concesión y de estabilidad jurídica y dice, yo no reconozco arbitrajes? Oye, que eso lo haga un alcalde de un distrito, una provincia chiquita comunista en el Ande peruano, lo entiendo. Que lo haga el alcalde de Lima, empresario que tiene concesiones de trenes en el Cusco y se farrea los contratos. Oye, pues tú eras de derecha. No, no, yo no soy, yo creo que soy alcalde. Ya el mundo de las ideas se ha dilapidado y acá lo que hay es un juego, juego de la silla de que vas, el baile va, a dónde chapas y te sientas, y qué importa a quién le quitas y cuál silla, de qué color la agarras. Lo que interesa es llegar al poder, y esa es la sensación que me da la política hoy en día.
ya se acabaron los ideales, los intereses, y cuando a la opinión Y pública y a los jóvenes le preguntas qué es derecha, qué es izquierda, te dicen, ¿qué me estás hablando? Eso es chino. Sí, no, y es, pero tampoco es un buen ejemplo López Aliaga Augusto, ¿ah? Yo no lo siento que Es sea un una, mal o sea, ejemplo López para la Aliaga. juventud, por o lo sea, no pronto, no. es un Así es. conservador, ¿no? Pero, Básicamente, ya. ¿no? Ahora, yo les preguntaría, y la intuición de esto que Augusto define, ¿no? Esa especie de anomia ideológica y política también. ¿Será eso lo que mantiene al electorado tan displicente De repente. frente a las elecciones? Porque miren, es un electorado que no quiere pronunciarse a favor de nadie realmente. Los más populares tienen 3%, 2%, algunos tendrán 4%. Eso es simplemente Mm. el encuestado en la calle o en su casa diciendo, no me jodas, Lo no, que pasa, no me lo, interesa Claro. ese tema que Eso tú me es, quieres embutir por celular, eso es, ¿no? Es eso. claro. Y Lo que pasa, Mirko, es que todavía es un poco temprano y adicionalmente creo que lo que vamos a ver en estas elecciones es que se van a generar otros espacios de debate y de discusión que no son propiamente pues la televisión abierta ni la radio y probablemente estos espacios tipo lo que nosotros tenemos se van a ampliar en varios, ¿no? Entonces, eh, seguramente sí, y yo ahí lo que coincido contigo es que y probablemente no van a haber grandes idearios, grandes visiones de aquí a la eternidad o de acá a 20, 30 años, sino que todo se va a concentrar en un gran objetivo que, como decía, sea un antagónico respecto de algo, ¿no? Puede ser el temor a lo que implique ser un antisistema con Antauro Humala, o lo otro, que el Perú termine siendo capturado por, por el crimen organizado slash la ilegalidad, y tal vez si aparece una persona que encarne eso, eso es todo. Y entonces, ahí van a venir justamente, imaginemos, ¿no? Lo que decía Augusto, que venga una versión de Bukele. Ya, o sea, el objetivo concreto es luchemos todos para que no haya crimen organizado. Ya, pero Y la siguiente capa es la que definirá, porque justamente, ¿cómo lo vas a lograr? Lo vas a lograr a través de la vía legal, ilegal, destruyendo todo, o cómo. Ese es el punto. Yo Maite, creo que ahí más que el qué, claro. porque creo que el qué está claro, el qué en este caso es cómo le damos, y yo diría que esa va a ser la gran bandera, ¿no? ¿Cómo le damos tranquilidad a la gente para que siga viviendo sin crimen organizado? El problema va a ser el cómo. Ya, pero es que hay un mundo que ya no sé, que es muy distinto. Ayer comíamos con mi hijo Sebastián, ¿no? Y nos mostraba una serie de influencers muy potentes en las redes que alcanzan 2 millones de vistas y una cosa Claro, y no están salvaje. acá. Ujú. Y le decía, yo no los conozco, o sea, no sé quiénes son. En teoría me preocupaba entender qué pasaba en ese mundo, pero es gente que mueve corrientes y que creo que Maite los conocía un poquito. Yo nada. No, yo sí lo conocía, ¿Qué conoces? y son, claro, Orozco es un tipo, bueno, ya le estamos haciendo publicidad, pero lo que tú dices, son influencers que tienen un horóscopo. nicho. O yo, o cuando voto no conozco. Sí, sí, sí. Señores, estamos llegando al fin, no al final, ya casi estamos hablando en otro programa que debe estar haciendo cola en el switcher del canal. Muy bien. Eh, ¿Algún comentario final? ¿Alguna alianza que quieran proponer? ¿Nada? Bueno, Nada, feliz Día en del ese Padre nomás. caso, agradecemos a quienes nos han seguido a lo largo del programa y nos despedimos. Feliz fin de semana, feliz Día del Padre para quienes lo sean y nos vemos este lunes a las 8:20 de la mañana. Muchas gracias. Buen fin de semana.